aquí en Sale el Sol y ya es viernes. A mí me fascina este momento, hablar al límite de la fama. El día de hoy vamos a hablar de una actriz que participó en teatro, en telenovelas, de unos ojos espectaculares y por supuesto me refiero a Blanca Sánchez, ¿verdad, Héctor? Hola, Joana, buenas tardes. Efectivamente toca viernes al límite de la fama. Blanca Sánchez, pilar del cine mexicano y también de las telenovelas, como bien dices, por sus ojos, y también estrella de doblaje. Tenía una voz muy particular y, como dicen los expertos, daba, ¿no? Daba como para hacer personajes de buena, de mala, pero sobre todo tenía como esa dulzura para atrapar a los niños y a todos en casa. Y una carrera que empieza desde muy pequeña, desde los 7 años de edad, que eso preocupó a sus papás. Exactamente, ¿por qué? Porque sus papás querían que tuviera una infancia común y corriente, como decimos, que jugara en la calle, tuviera amiguitos y que no estuvieran tanto atrás de ella, en las cabinas de radio, en los foros de grabación. Pero bueno, con el tiempo se dieron cuenta que Blanca estaba pues destinada a estar en frente de las cámaras. Exacto, porque había talento, pero ¿qué te parece si empezamos a recordar? Arrancamos al límite de la fama. Blanca Sánchez, aquí en Sale el Sol. Yo no sé de dónde sacaste esa actitud justiciera. Nadie de mi familia es así, ¿eh? Yo pensé que con el divorcio ibas a madurar. Bueno, ¿por qué no aprendes a que las cosas se te resbalen? Su nombre completo fue Blanca Aurora Sánchez de la Fuente. Nació el 2 de marzo de 1946 en la Ciudad de México. Fue hija del reconocido compositor Luis Sánchez Silva y de la actriz de radio y doblaje Ofelia de la Fuente. Sus primeros años de vida los vivió cantando y declamando en la sala de su casa junto a sus papás y a su hermano Sergio. Su primer acercamiento a las artes escénicas ocurrió cuando tenía 7 años de edad en una radionovela llamada Conflicto junto a su madre. Gracias al buen recibimiento a su trabajo, más adelante participó en otros proyectos radiofónicos como La Familia Quiñones y La Muerte está en casa. Para ese entonces Blanca Sánchez ya era muy conocida en el mundo de la radio, situación que tenía a sus padres un tanto nerviosos, pues no querían que su pequeña se perdiera de las cosas comunes y corrientes de un niño de su edad, por lo que nunca la descuidaron, ni mucho menos le quitaron un ojo de encima. Unos años más tarde, y gracias al buen recibimiento del público, debutó en los famosos teleteatros junto a Silvia Derbez e Ignacio López Tarso en un proyecto llamado Noches de Angustia, en el que Blanca quedó maravillada con la magia que existe detrás de una cámara de televisión justo a los 11 años de edad, mientras hacía una escena con Silvia Derbez. ¿Bailamos? Luego de su debut en radio y televisión, Blanca Sánchez participó exitosamente en otras telenovelas como La Casa del Odio, Mi Secreto, Los Miserables, Los Bandidos de Río Frío, La Tormenta, La Constitución, así como en la emblemática Senda de Gloria, en donde una vez más participó con Ignacio López Tarso. Su trabajo como Fernanda Álvarez continúa grabado entre el gusto del público, gracias a su desenvolvimiento natural a cuadro y a la buena mancuerna que hizo con don Ignacio. Ávida de tener más conocimiento sobre la materia, Blanca Sánchez puso una pausa a su carrera para meterse a estudiar actuación con los mejores maestros de la época, tras una recomendación de su amiga Susana Alexander. Fue en 1963 cuando Blanca Sánchez debutó exitosamente en teatro con la obra Muchacha de Campo. Más tarde compartió el escenario con una de las grandes de la época, Dolores del Río, y otros reconocidos actores de aquel entonces como Jacqueline Andere, Fernando Luján y Magda Donato. Después fue pieza clave en otras obras como Una noche con Casanova, Los asesinos ciegos, El pájaro azul y El ensueño, entre varios más. Ahí está la primera entrega. Que la realidad es que hizo una gran carrera en teatro, en televisión y en cine. Se convirtió en una de las favoritas de los productores como dama joven. Exactamente, porque tenía una figura muy esencial para aquella época y se decía que en aquel entonces había una rivalidad, porque los productores no sabían si elegirla a ella, a Julissa, a Lupita Lara o a Patricia Conde, que eran más o menos del tipo y que más que nada daban como para el papel que estaban buscando, ¿no? Así es, y uno de sus papeles más importantes, La Duquesa, junto a Sara García, justamente da vida a la hija de Sara García. Exactamente, pero más detalles de toda la carrera artística de nuestra querida Blanca Sánchez en la segunda parte del Límite de la Fama. Vamos a ver. No sé ya exactamente cuál es el peligro más grande. Estoy de parte de los constitucionalistas, pero si quiere que sea franca, no acabo de entender por qué se lucha a muerte. ¿Por qué se altera la vida de todos?
En fin. Gracias a su talento, su menuda figura y sus grandes ojos claros, Blanca Sánchez se convirtió en una de las actrices consentidas de los productores de cine. Según algunos reportes, fue una de las damas jóvenes de la época más importantes del cine nacional, a la par de otras actrices como Patricia Conde, Julissa y Lupita Lara, entre varias más. Incluso se habla de una rivalidad entre esas actrices porque siempre se disputaban grandes papeles en la pantalla grande. Sin embargo, entre ellas nunca existió ningún tipo de enemistad, como algunos aseguran. Uno de los papeles más significativos en su carrera fue el que hizo en La Duquesa, en donde dio vida a la hija perdida de Sara García. En 1968 interpretó a otro personaje que fue muy recordado durante toda su carrera. Estamos hablando de Matilde, quien fuera el gran amor de Chucho el Roto en una telenovela de las aventuras del famoso bandido. El proyecto fue tan exitoso que incluso fue llevado al cine en 4 partes. La primera, Yo soy Chucho el Roto. Después vino La vida de Chucho el Roto. Más adelante siguió Los amores de Chucho el Roto y finalizó con el inolvidable Chucho el Roto. Su trabajo en Quinceañera, como la mamá de Thalía, también fue un parteaguas en su carrera para otro tipo de generaciones. ¿Lo imaginas vestido de frac o de levita, con esa estatura y esos hombros? Matilde, me parece que estás muy impresionada por ese carpintero, que al final de cuentas no es más que un miserable. Miserable no. Es un hombre pobre, humilde, pero educado y sencillo. Además, no me negarás que es mejor parecido que muchos señoritos que nos pretenden. Amor en silencio, La sonrisa del diablo, Rencor apasionado, Primer amor, A 1000 por hora, Corazones al límite y Las vías del amor fueron algunas de las telenovelas en las que Blanca Sánchez participó exitosamente. El doblaje fue otra disciplina en la que se volvió muy solicitada debido a la tesitura de su voz. Fue precisamente en el doblaje donde conoció a su primer esposo. Se trata del húngaro Roberto Schlosser, con quien se casó a solo 6 meses de conocerse, justo cuando ella tenía 21 años y él 30. Para ese entonces Blanca era muy allegada a María Félix por la gran amistad que había entablado con su hijo Enrique Álvarez Félix, y fue la misma doña quien le aconsejó que no se casara, situación que Blanca vio como un gran detalle de la doña porque todo mundo sabía en ese entonces que la primera actriz no hablaba con ninguna otra actriz. Sin embargo, decidió hacer de lado el consejo y llegar al altar con Roberto. Cuando cumplió 25 años de edad, Sánchez se convirtió en madre de Valerie. Tristemente, la historia de amor de la pareja terminó tras 5 años juntos, dejando a la actriz con un vacío en su corazón. Su hija Valerie fue el alma de su vida, la gasolina que necesitaba para salir adelante después de esta separación. Y en esta tercera parte que a continuación vamos a ver, vamos a explicar un poco más de su vida personal detrás de los escenarios y sobre todo de una enfermedad que llegó a cambiarle la vida para siempre. Pero afortunadamente su hermano Sergio la apoyó y bueno, aquello se convirtió en una fiesta. Y no solo eso, también él, como una persona le dice, vete de la Ciudad de México porque un temblor va a acabar con la Ciudad de México, y ella decide irse a Durango sin saber lo que ocurriría, que realmente pues era una predicción lo que le estaban diciendo. Exactamente, confió, digamos, en la persona equivocada, fue a hacer su vida a otro lado y bueno, ¿qué pasó? Aquí está la respuesta, la tercera parte del límite de la fama. Dime de dónde vienes, quiero saberlo bien. Cuando besas y qué sientes, eres de otro mundo, mi bien. Cuando tenía aproximadamente 28 años de edad, Blanca Sánchez se casó por segunda ocasión con Garrett Woodside. En una entrevista, la actriz reveló que vivió su vida al máximo junto al empresario, pero que las cosas se enfriaron cuando decidieron mudarse a Durango con toda la familia. La propia actriz reveló que todo se debió a la predicción de un maestro, quien le aseguró que un fuerte temblor acabaría con la Ciudad de México, por lo que inmediatamente hizo maletas y se llevó a todos sus seres queridos lejos de la capital. Tras 10 años en Durango, Blanca Sánchez regresó a la Ciudad de México y unos años más tarde se casó por tercera ocasión con José Antonio Massad, quien era 15 años más joven. Esta relación empezó como un cuento de hadas, pero con el tiempo se volvió intensa y difícil. Lo peor ocurrió cuando José Antonio falleció víctima de leucemia, segundos después de haber estado juntos. Esta mala racha fue tan solo el inicio de una serie de inesperadas noticias que cambiarían la vida de Blanca Sánchez de un día para otro. Yo quisiera que a Pilar le pasara algo horrendo de verdad, que se le muriera. ¡Basta!
Inesperadamente, Blanca Sánchez recibió un diagnóstico que le cambió la vida por completo. Su médico le confirmó que padecía insuficiencia renal terminal. La actriz necesitaba un riñón urgentemente. Al principio, se pensó en la posibilidad de que su hija Valerie fuera la donadora, pero lamentablemente no fueron compatibles, por lo que su hermano Sergio Sánchez fue quien finalmente le donó uno de sus riñones. Completamente recuperada, Blanca Sánchez ingresó a las filas de la Asociación Nacional de Actores en el 2004 como secretaria del Tesoro. Tiempo después, su hermano fue diagnosticado con cáncer. El dolor se hizo más grande cuando se confirmó que el cáncer estaba alojado justo debajo del único riñón que tenía Sergio. Sergio Sánchez falleció en el 2004, en medio de la sorpresa y la tristeza, pues unos meses antes, Blanca había perdido a su esposo y a su madre. La obra Cómo envejecer con gracia fue el último proyecto en teatro de esta reconocida actriz, mientras que en cine siempre se entregó en cuerpo y alma, como en la cinta Enemigos íntimos, en donde aparece completamente desnuda por allá del 2008. Blanca Sánchez falleció el jueves 7 de enero del 2010, a los 63 años de edad, tras padecer una plaqueotomía, es decir, un descenso patológico de plaquetas que afectó los riñones y que la mantuvo 35 días hospitalizada en el área de terapia intensiva. Su legado sigue intacto en el cine, el teatro y la televisión. Su nombre permanece escrito en letras de oro en la memoria de miles de mexicanos, mientras que su rostro guarda un lugar muy especial en el lugar de millones de admiradores. Se convirtió también en pieza fundamental de las telenovelas, insisto, como buena, como antagónica, como villana, pero muchos la recuerdan como la mamá de Thalía en Quinceañera, ¿te acuerdas? Sí, claro, y Amor en Silencio, la verdad es que creo que pues participó en títulos muy importantes que marcaron historia en la televisión mexicana. Y siempre segura, hizo un desnudo ya en avanzada edad, pero ella decía, es arte, yo lo quiero hacer. Y bueno, un beso hasta el cielo, este es un pequeño homenaje a su trayectoria y todo lo mejor para su hija Valerita. Así es. Gracias, Joe. Gracias. Pero continuamos. Seguimos en Sale el Sol, familia.